hemos escuchado estos conceptos dando vueltas por allí, pero sin dudas muchas veces desconocemos todo lo que se esconde detrás. Está con nosotros Ariel Giordano, él es integrante de la Dirección de Transferencia Científica de la Universidad Nacional de Villa María. Ariel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros, Ariel. Bueno, contanos un poco, tendríamos muchísimo para hablar de esta cuestión, de esta temática. Bueno, ¿qué entendemos por propiedad intelectual, digamos? ¿Qué es lo que se puede proteger? Y básicamente, para ser muy sucinto y para resumir, básicamente cuando hablamos de los derechos de propiedad intelectual, estamos hablando de la protección de la creación del intelecto, básicamente. Después hay distintas herramientas que nos ofrecen los derechos de propiedad intelectual, ya sea el derecho de autor, las patentes, las marcas, o los modelos de diseño industrial, o el derecho de ostentor, para proteger distintas facetas de esas creaciones del intelecto. Bien, así que, y derechos de autor, ¿cómo se relaciona este concepto? El derecho de autor generalmente, bueno, es una de las ramas que más se conoce. Generalmente cuando uno compra un libro dice el depósito hecho de la ley Claro. correspondiente. Básicamente uno en el derecho de autor hace un depósito o se le da una presunción de autoría sobre una obra que se hace un depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y hay una presunción de autoría desde el momento que el creador crea su obra, que es original, por supuesto. Lo que sí hay que tener presente, que esta siempre es una de las consultas que llegan a la Oficina de Propiedad Intelectual, a la universidad, principalmente de emprendedores o aquellos que quieren proteger su obra, es que las ideas no se protegen per se, sino cómo se expresan esas ideas. En este caso, el derecho de autor. Cuando hablamos de patente, bueno, lo que se protege es una creación del intelecto que genera una solución técnica o un problema técnico conocido generalmente, por poner Bien. algunos ejemplos. Bien, y podemos hablar de algunos ejemplos más prácticos, más concretos. Por ejemplo, decís, no se protegen las ideas, en ese caso, sino que lo que se protege es ¿Cómo se expresan esas ideas, cómo se expresan básicamente? esas ideas. Un caso Por concreto, por ejemplo, ejemplo, Ariel. por ejemplo Sí. pensemos, siempre usamos este ejemplo de pizarrón, como decimos. Ujú. Supongamos que encontramos un montón de obras que escriben sobre la Edad Media, sobre aventura de caballero. Imaginen si alguien que escribió, pensemos en El Señor de los Anillos, por Ujú. ejemplo, Sí. que es una obra que tiene una historia caracterizada, que es original, como está expresada esa idea, pero también pensemos que hay un montón de otras series, por ejemplo en Netflix, donde sabemos ver, por ejemplo Witch, El Brujo, Ujú. que trata más o menos sobre el mismo tema, entonces nadie podría tener monopolio sobre las ideas, pero Claro. sí como se expresa esa idea de forma original. Bien. Básicamente, todos podemos escribir sobre un mismo tema, pero le tenemos que dar nuestra impronta y nuestra originalidad a esa obra, que la Bien. hace única. Ahí está, ahí está. Ahí quedó un poco más claro para entender ese proceso. ¿Y cualquier persona, digamos, puede proteger su proceso creativo, su obra creativa? ¿Sí? Cualquier persona puede protegerlo. De hecho, tanto sean personas físicas o personas jurídicas, pueden hacer registro y protección, tanto el derecho a autor como también la otra rama de la propiedad intelectual, que es la propiedad industrial, que está Ujú. más enfocada a lo que es la protección de los activos intangibles ya de la producción, estamos hablando. Derecho a Ujú. autor, estamos hablando de obras artísticas, el software, por ejemplo, se registra por derecho a autor. Pero Ujú. ya estamos en la otra rama de la propiedad intelectual, se conoce como propiedad industrial, donde están las patentes, las marcas, los modelos de diseños industriales. Y pueden ser protegidos por cualquier persona o persona física o jurídica. Constantemente se habla, ¿no? de por ahí algunos conflictos por el tema patentes, por también derechos de autor, cuestiones de plagio. ¿Es bastante recurrente esta problemática? Sí, principalmente suele haber casos. En Argentina no se ve tanto. Hay fallos interesantes, generalmente están dados con el tema marcario, Ujú. también con el tema de patente, donde más vemos el uso de este tipo de conflictos son los países como Europa o Estados Unidos, donde las empresas tienen hacen una verdadera protección de sus activos intangibles. Ujú. Eh, en Argentina, si bien se registra mucho propiedad intelectual, patentes, marcas, modelos de diseños industriales o derecho de autor, pero en la propiedad industrial es como que todavía Argentina no es un país productor de patentes en este caso, sino es importador básicamente. En Ujú. líneas generales, por supuesto, después tenemos empresas muy importantes que han logrado protección en Argentina y en el exterior a través de patentes, etc.
Bien, ¿y cuál es el trabajo habitual que realizan ustedes desde la posición que vos ocupás allí en la Universidad Nacional, Ariel? Básicamente, bueno, hago un reconto breve. La Oficina de Propiedad Intelectual surgió hace el año 2013, hubo una decisión política de la universidad para revalorizar principalmente lo que eran los resultados de investigación. Las universidades son una práctica muy, muy extendida. Bueno, en Argentina, una universidad que hace punta de lanza en este tema es la Universidad Nacional Litoral. De hecho, es referente a nivel nacional y regional sobre este tema. Me capacitaron, yo hacía poco que había ingresado, la idea fue esa, después se fue haciendo el boca a boca, en Villa María no estaba muy extendido el tema de la protección, después vino la incubadora de empresas, los emprendedores empezaron a llegar, las empresas se empezaron a enterar y bueno, y empezamos a prestar asesoramiento no solamente a los investigadores, sino también a empresas y principalmente nuestro hoy foco son los emprendedores, aquellos que hoy empiezan a emprender y bueno, tienen dudas, principalmente siempre caen con el tema si pueden patentar o bueno, uno de los principales intereses que hoy tiene es proteger la marca, básicamente. Bien, así que cualquier emprendedor de la ciudad, de la región, puede buscar asesoramiento allí en la oficina sin ningún tipo de inconvenientes. Sí, de hecho, nosotros ya hace 5 años, no solamente a los que están incubados, llegan emprendedores que no han pasado por el proceso de incubación, nosotros siempre, inclusive hasta profesionales, nos han consultado, contadores, abogados, sobre la temática, siempre estamos abiertos a explicar nuestra experiencia, cómo son los pasos, cómo se hace el trámite, porque también esto hay que reconocer, estos trámites lo puede hacer la misma persona, tienen su complejidad, pero lo puede realizar cualquier persona, y bueno, siempre estamos abiertos y recibimos y receptamos todas las consultas que hagan falta. Ariel, te agradecemos por este contacto y por toda la información que nos has brindado. No, muchísimas gracias a usted y bueno, gracias nuevamente por haberme invitado. Ariel Giordano, de la Oficina de Propiedad Intelectual.